Paz de Cristo, hermanos. Qué gusto que podamos una vez más juntarnos virtualmente para ir creciendo, edificándonos mutuamente en el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando acerca del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, y la lección de este día se llama el fruto del Espíritu y el carácter. Voy a estar leyendo la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y siempre que pensamos en la llenura del Espíritu Santo, pensamos en una vida de acción, en cosas sobrenaturales. Hablamos de esa llenura y no sé, nos imaginamos apóstoles caminando sobre el mar, viendo paralíticos levantados, milagros sobrenaturales, señales. Pero nos olvidamos muchas veces que el milagro más grande somos nosotros mismos. El hecho de haber estado totalmente ajenos a la gracia, muertos en delitos y pecados. Y según Romanos 3:24, uno de los versículos menos memorizados de la historia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hecho que Dios nos haya salvado y que ahora seamos luz en un mundo que está en oscuridad, es un milagro. Y se necesita el poder del Espíritu Santo. Más poder que para simplemente generar una cruzada evangelística que impacte por un día o dos el 90% de las personas que van y sienten algún gozo especial en una campaña, a los 10 años ya no están en la iglesia. Pero permanecer, ir hasta el final, ser testigos vivos del Señor Jesucristo durante todo el resto de la vida, eso es un milagro muy grande. Y para eso se necesita estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué será que Dios escogió un fruto como símbolo para representar una vida llena del Espíritu? Hemos visto comparaciones desde la lección anterior. El producir fruto es un proceso de crecimiento y acercamiento a la clase de persona que Dios quiere que nosotros seamos. Cuando nuestras vidas están comprometidas con Dios y estamos determinados a ser obedientes, somos discípulos del Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Podemos ver por este pasaje entonces que el propósito de dar fruto en nuestras vidas tiene dos áreas. Primero, el fruto da gloria a Dios. Cuando usted y yo, comprados por la preciosa sangre y salvados, producimos el fruto de la llenura del Espíritu, entonces Dios es glorificado, se ve la victoria. Recuerde, gloria significa victoria. Se ve la victoria de Dios sobre las obras de la carne y sobre el mismo enemigo que vino a matar, hurtar y destruir. Mas Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y la prueba de una vida abundante es el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Le damos gloria a Dios. Por supuesto que sí. Dice la palabra de Dios que en un momento el crucificado descenderá a la tierra y verán las heridas de sus manos y le dirán: ¿dónde te hicieron esas heridas? Y él dirá: me la hicieron en casa de mis amigos, porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero también el profeta dice: verá el producto de su sacrificio y se sentirá satisfecho. Le damos gloria a Dios por su sacrificio, por su gran amor, cuando nos llenamos del Espíritu y producimos el fruto que ese Espíritu genera en nosotros. El fruto da gloria a Dios
Y el fruto también demuestra que le pertenecemos al Señor Jesucristo. Dice ese versículo que leímos, cuando producen fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. El fruto le hace saber al mundo que somos seguidores de Jesucristo, porque nos parecemos a la planta a la cual estamos injertados. Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Al estar injertados a la planta, entonces se produce el fruto de esa planta. Somos de Cristo, nos parecemos a Cristo. La llenura del Espíritu moldea nuestro carácter, trabaja principalmente con nuestro corazón y con nuestro temperamento. Este fruto nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida, pero también nos mantiene alejados de hábitos y actitudes que pueden dañar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Así que veamos el fruto del Espíritu y el carácter. El primero de ellos es la alegría o el gozo. Tener gozo es regocijarse en cualquier situación. Filipenses 4:4 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Todos queremos ser felices. El problema con la felicidad es que cambia de acuerdo a las circunstancias. La alegría o la felicidad que generan las situaciones son como el tiempo. Hoy día son, mañana no son. Yo he estado en campamentos gloriosos donde ha estado cayendo el Espíritu Santo en medio de los hermanos o hermanas, y de pronto alguien recibe una llamada de una noticia preocupante y se terminó la alegría, se terminó la danza, se terminó el jolgorio, esa persona se quiebra completamente, cae ante el peso de la desgracia que le acaban de comunicar. Así es la felicidad que se consigue con los momentos, aún momentos emocionales dentro de un culto. No perduran, pero el gozo que viene del Señor, ese es diferente. El problema con la felicidad, como dije, es que cambia de acuerdo a las circunstancias. Te puedes sentir feliz hoy y triste mañana. Pero el gozo es diferente porque es una actitud, no es una emoción. Es una actitud que produce el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el termómetro de qué tan llenos estamos del Espíritu. Es cómo trabajan nuestras actitudes y cómo trabaja nuestro carácter. Mientras más cerca de Dios, más llenos, más producimos el fruto. Y uno de esos es gozo. No se quiebra, no decae, no termina cuando se terminan las buenas noticias. Romanos 5:3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Romanos 5:3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Podemos tener gozo en medio del dolor y de los problemas porque el Espíritu sabe que algo positivo viene, porque el Señor abrirá puertas frente a cualquier adversidad. El Señor nos hará más que vencedores. El gozo no es condicional, es relacional. Está basado en la relación que tenemos con el Señor Jesucristo. Ya sea que vivamos momentos buenos o malos, regocijémonos en el Señor cuando tomamos la decisión de gozarnos, porque es una forma de vivir, no una emoción, una actitud frente a la vida, no un momento emocional. Cuando tomamos la decisión de gozarnos, liberamos la fuente secreta de la fortaleza. No en vano, Nehemías 8:10 dice, no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Otro fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu en el carácter es la paz. Paz significa vivir sin ansiedad. Filipenses 4:6-7 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La ansiedad es un sentimiento inestable que inunda la mente y el corazón con preocupaciones irreales. Mucha de la ansiedad viene de estar preocupados por cosas que ni siquiera han sucedido. En la maquinaria de la imaginación
pesimista generalmente, vemos venir la peor de las situaciones. Cosas que todavía no han sucedido. Tanta sabiduría tenía el Señor Jesucristo en pequeñas frases. Nos hace saber toda la verdad de la psicología humana. Oh, si prestáramos atención. Así como de la abundancia del corazón habla la boca. Y en un diálogo de 5 minutos usted puede ayudar en la evaluación de la vida interior de una persona para sostenerle. También la manera en que nosotros vivimos. El Señor Jesucristo dice, no se afanen por el mañana si no les pertenece. Cada día trae su propio mal o su propio afán. La ansiedad viene de estar preocupados y pensando por cosas que uno, no han pasado. Está en el imaginario. Y segundo, no están en nuestro control. ¿Por qué insistimos en preocuparnos, en ponernos ansiosos, hacernos mala sangre con cosas que nosotros no podemos controlar? Están más allá de lo que está en nuestras posibilidades. La mayor parte surge del pensar negativamente y preocuparse por cosas que ni siquiera han pasado. Paz es exactamente lo contrario a la ansiedad. Cuando hay paz en el corazón, podemos mantener una actitud optimista. Cuando reconocemos que Dios tiene el control de todo, porque cuando hablo de optimismo, se ha hecho famosa esta frase, ser un cristiano, un discípulo del Señor Jesucristo no es suicidio intelectual. No estoy hablando de un positivismo ingenuo, de sí, todo va a estar bien y se está cayendo todo a pedazos. Y dice, ¿qué es ingenuo? Estoy hablando de un positivismo real, fundamental, algo que es más fuerte que todo lo que el mundo conoce. Es reconocer que Jesucristo está en el trono. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Reconocer que Dios tiene el control sobre todo nos trae mucha paz y nos libera de la ansiedad. Aunque la situación sea incómoda, podemos vivir esperando en la gracia de Dios. Bástate de mi gracia, dijo el Señor. Paciencia. Tener paciencia es esperar sin quejarse. Salmo 37, versículos 7 al 9 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso solo trae daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. La paciencia no es esperar quejándose y regañando como lo hacen los niños encerrados en el corralito. Porque no solo es el tiempo que se espera, sino la actitud del corazón que tenemos mientras lo hacemos. Los israelitas tuvieron que esperar 40 años en el desierto antes de entrar a tomar la tierra prometida. Sin embargo, toda una generación no entró, no solo porque no esperaron, porque estuvieron los 40 años ahí, pero su actitud del corazón fue mala, lo hicieron quejándose y rebelándose. Así que el cómo esperar hace una gran diferencia. Es por eso también que Dios a veces no le da a las personas lo que están esperando. Porque si estamos enojados con Dios o disgustados por el proceso que estamos pasando, entonces Dios tiene que trabajar con nuestro carácter. Así que más tiempo y decirle no, porque los padres tienen que aprender a decirle no a los hijos, porque eso es lo que los hace crecer. Otra característica de la paciencia es la tolerancia hacia las personas difíciles o que son irritantes. Tal vez tengamos que callar antes que hablar o darle a alguien alguna segunda oportunidad. Y para ese carácter se necesita el fruto del Espíritu. Por último, la templanza. El fruto del espíritu y el carácter. Templanza. Templanza quiere decir saber dominar tus pasiones. Romanos 8:13 dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Seguir la carne es muerte.
Seguir el Espíritu es vida. Hay que hacer morir las obras de la carne. Y eso es a través del poder de Dios, con la llenura del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo, entonces muestra en su carácter templanza. La pregunta es, ¿quién o qué te controla? ¿El enojo, el temor, la ira, el deseo de venganza, el materialismo? ¿Qué es lo que hace que tomemos decisiones y hagamos las cosas como hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Un alcohólico es controlado por el licor. El que abusa de ciertas sustancias es controlado por la adicción. Un mentiroso es controlado por las mentiras que dice. Y una mentira lleva a la otra, porque no puede ser del lado de la luz, de la verdad. Una persona enojada es controlada por las cosas que hace cuando se enoja. Una persona lujuriosa es controlada por sus deseos e impulsos. Algunas veces, aún cosas sanas como el comer o el trabajar. Una persona glotona o un trabajólico son controlados por aquellas cosas que lo sacan del balance de que debe tener la vida. Se debe trabajar, sí, pero no puede ser la vida solo trabajar. Trabajamos para vivir y la vida es Cristo. Más trabajar para Cristo. No tengo tiempo para Dios. No tiene tiempo para Dios. ¿Hay otra cosa más importante? Oh, es que necesito ganar, pagar. Piérdalo y tenga a Cristo. Sin templanza carecemos de la habilidad de resistir la tentación. Los deseos carnales son fuertes, pero el Espíritu de Dios nos da fortaleza para vencer. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Terminemos por hoy día. Mateo 7, 16 al 17 dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. La clave para producir el fruto del Espíritu es cultivar la amistad cercana con el Señor Jesucristo. Entre más tiempo pasamos con el Señor en oración, leyendo la Biblia y adorando junto a otros creyentes, más fuertes serán nuestras raíces. Y estas raíces, mientras más sanas estén, entonces más sano será el fruto del Espíritu. Debemos alimentarnos con una dieta espiritual sana. Si alimentamos las pasiones carnales, entonces se fortalecerá la obra de la carne y producirá el fruto propio de la muerte. Pero si alimentamos el hambre espiritual, produciremos el fruto del Espíritu. Producir fruto espiritual es un proceso de aprendizaje y crecimiento. No, por eso es fruto, no sale solo. Necesita un tiempo y necesita trabajo, esfuerzo, esmero, cultivarlo. El esfuerzo de tener y producir fruto espiritual de todas maneras al 1000% vale la pena, porque estamos dando la gloria a Dios y el mundo sabrá entonces que somos discípulos del Señor Jesucristo. Me fascinó el tema de la llenura del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu en las relaciones con los demás y en el carácter. Luchemos, oremos, ayunemos, adoremos, postrémonos, suframos, neguémonos a nosotros mismos con el fin de ser llenos del fruto del Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos renueve. Cierre sus ojos. Oremos. Señor Jesucristo, indudablemente usted es sabio y su palabra es verdad. Señor Jesucristo, es verdad que recibimos poder cuando viene el Espíritu Santo. Esta clase de poder que cambia las vidas, que guía nuestras relaciones con los demás y que también nos ayuda en el forjar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad. Gracias, Señor, por darnos este fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas ni hay ley, ni hay prueba, ni hay pandemia, ni confinamiento, ni necesidad, porque esta nos ayuda, Señor Jesús, a permanecer fieles y velando, libres de la ansiedad, la desesperación, las riñas, las contiendas, las malas palabras, los chismes, las disensiones. Gracias, Señor, por el fruto que nos da. Le pedimos, Señor, llénenos de su presencia.
Llénenos del Espíritu Santo, que Él venga sobre nosotros y que fluya de nosotros también. Que si tú crees, dice su palabra, como dicen las Escrituras, de tu interior correrán ríos de agua viva. Señor, que no solo nazca el fruto del Espíritu en nosotros, sino que nos haga seres contagiosos, discípulos de Cristo, que pueden hacer otros discípulos, guiándoles en el camino correcto, en la vida del Espíritu. Se lo ruego, Padre, llénenos. Háganos los discípulos que usted quiere que seamos, llenos del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Produzcamos fruto y el fruto que permanece. Dios le bendiga.